pasando por los señores de MES, que están exhibiendo carteles de un señor condenado no solo por injurias y calumnias a la corona, sino por enaltecimiento del terrorismo. Ustedes saben que llevan ahí el cartel de la cara de un señor que está condenado por enaltecer a los asesinos, igual que el señor Valtonyc, un fugado de la justicia. Es un poco triste que ustedes estén de acuerdo con aquellos que brindan con champán en sus letras por las bombas Lapa puestos en los vehículos de la Guardia Civil, que es lo que hacen esos delincuentes. Pónganse en la piel de nuestro diputado, el doctor Antonio Salvá, cuando su hijo fue asesinado con una bomba Lapa de ETA, a la que ese delincuente que ustedes tienen ahí aplaude esos atentados. Pónganse en su piel. Es una vergüenza, señores. Bueno, amigos, estado de alarma, pues ya lo han visto. Como siempre, la izquierda nacionalista, tan enaltecedora del terrorismo y habitual de los delitos de odio desde las propias instituciones. ¿Cómo no vamos a alumbrar a esquejes inmorales como Pablo Hasél o como Valtonyc o como Ana Gabriel? Por cierto, todos cagaris una vez entra la justicia y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a actuar. Y uno de los que tuvo que no solamente denunciar, sino que soportar ser juzgado en medios de comunicación, ver cómo se legitimaba las amenazas que Valtonyc pues le propugnaba a través de sus indecentes canciones, fue Jorge Campos, don Jorge Campos, amigo mío, que entonces, Jorge, te hacías platos enteros preguntando por muchísima gente del elenco mediático de la izquierda que llegaba a justificar que te amenazaran de muerte, ¿no? Así es, así es. Es el mundo al revés, pero es lo que se vive. Efectivamente, yo fui el denunciante contra este señor, contra José Miguel Arenas, más conocido como Valtonyc, porque me amenazó directamente de muerte. Es decir, me dijo claramente en varias canciones que a Jorge Campos habría que cortarle la yugular y en otra decía que me tenían que poner una bomba. Que, por cierto, eso, que también consta en la sentencia, lo dirigía y lo cantaba en los conciertos donde estaban todos los miembros de Arran, toda la Cale Borroca que está aquí en Mallorca, los violentos, que eran los que después intentaban agredirme por la calle y demás en los actos a los que acudía cuando entonces estaba en el Círculo Balear. Él creó una canción que se llamaba Circo Balear, o sea, dedicada a mí. Y decía pues, que directamente había que matarme. Entonces, en esa denuncia, en que después, gracias a un atestado impecable de la Policía Nacional, se introdujeron infinidad de letras salvajes de canciones, ya entró la Fiscalía porque ahí habían unos delitos graves contra la corona y habían delitos de enaltecimiento del terrorismo. Y al final lo condenaron a 3 años y medio de prisión. Por una parte, se probaron las amenazas hacia mi persona y por otra parte, por los delitos de enaltecimiento del terrorismo, amenazas graves, injurias y calumnias a la corona y demás. Por eso el caso llegó a la Audiencia Nacional. Después llegó al Tribunal Supremo, que además ratificó la sentencia de la Audiencia Nacional. Y después intentó ir este señor con sus abogados proetarras al Constitucional y el Constitucional ni siquiera lo admitió a trámite. Estos valientes que hicieron después, Valtonyc y compañía, fugarse rápidamente como Puigdemont a Bruselas, que es de donde vive ya desde que se fue, para que vean la valentía de estos señores, un fugado de la justicia. Por eso, esto se repite. Ahora vemos este otro delincuente, este Hasél, que hace exactamente lo mismo, ¿no? Y vemos lo que es muy triste es ver a la izquierda, como hemos visto ahí, los señores de MES, a la izquierda separatista sacando carteles de un delincuente. Porque es un delincuente. Mira, yo para que la gente se haga una idea de qué personajes estamos hablando, porque claro, después los medios de comunicación, los mayoritarios, empiezan a decir no, es que esto es libertad de expresión, es que es el arte, que no entendemos el arte del rapero, que es transgresor y tal. Digo, por supuesto que lo entiendo. O sea, incluso a mí hay algunos raperos que me gustan. Y por supuesto que hay que aceptar la libertad de expresión. Vamos, no encontrará a nadie que defienda más la libertad de expresión que yo. Pero que escuche la gente estas letras. Estas son las letras de Valtonyc, que va paseando con Puigdemont, que Torra es amigo suyo,
los de Esquerra, toda esta patulea de separatistas. Fíjense, ¿eh? Miguel Ángel Blanco, Carrero Blanco, suenan disparos de fondo. Ya no, ahora toca Juan Carlos. Sofía, por la anterior reina, en una moneda pero fusilada. Jorge Campos merece una bomba, llegaremos a la nuez de tu cuello, cabrón, nos encontraremos en el Palacio del Borbón con un Kalashnikov. Bueno, puta policía, puta monarquía. A ver si ETA pone una bomba y explota. Para todos aquellos que tienen miedo cuando arrancan su coche, en referencia a la Policía Nacional y a la Guardia Civil, que sepan que revienten sus costillas, exploten y brindaremos con champán. ¿Qué les parece? Otra salvajada. A mí me toca la polla la AVT, la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Tenemos Goma 2 y Amonal, y así llegará un día que volarán. Terrorismo invicto como los Grapo. Después se ríe de José Antonio Ortega Lara, se ríe de Publio Cordón. Bueno, me la suda si la Audiencia Nacional me condena. Bueno, y todo así. Quiero decir, para que vean la salvajada, es libertad de expresión. Nosotros hoy brindamos por los crucigramas que va a hacer en el patio de la cárcel y por la consabida pastilla de jabón que sale tantas veces en los chistes sobre este tipo de gentuza que entra en la cárcel. Esperamos que encuentre a su media naranja, que esa pastilla de jabón le ayude a encontrar a su media naranja en el trullo, ¿no? Ese término que ellos también utilizan en alguna de sus canciones. Así que nosotros brindamos por ti, Pablito, y por Valtònyc, porque llegará un día en que compartirán probablemente celda, ¿no? Bueno, brindo por ello, pero sobre todo brindo porque se hace justicia, porque al final, aun con toda la presión mediática de los partidos políticos diciendo que este es un pobre hombre inocente que solo hace uso de libertad de expresión, al final las sentencias dejan muy claro que la libertad de expresión termina donde empiezan a cometerse delitos de enaltecimiento del terrorismo, de amenazas y demás, que eso no tiene nada que ver con la libertad de expresión. Entonces yo brindo por la justicia y brindo porque al menos, ya dentro de todo lo mal que va todo, al menos que en estos casos tan evidentes, pues que entre alguien en la cárcel y no salgan como nos tienen acostumbrados. Va por ellos. Sí, que cumpla la pena y que se haga hombre, ¿no? Que ahora no hay mili, pues por lo menos que entre en la cárcel y que le hagan hombre o mujer, no sé, cupletera, que salga como una cupletera. Jorge, ¿cómo no se va a criar, a cultivar este tipo de gentuza cuando muchos de nuestros políticos llaman a la violencia y enaltecen el terrorismo con sus acciones y con sus palabras? Se está haciendo prácticamente todos los días. Se acercan presos etarras, les da privilegios para mantener el sillón. El propio Pablo Iglesias llamó a la alerta antifascista, que no es ni más ni menos que la violencia teledirigida hacia la oposición política, ¿no? Ellos han acabado con la libertad política en Cataluña, con la libertad política casi en Baleares, incluso en la Comunidad Valenciana, donde cualquiera puede ser agredido si va a votar a Vox. Así es. Bueno, y son los mismos que colocan a Vox en la diana y nos colocan a todos nosotros. Son esos que, como nos tachan constantemente de ultraderecha, extrema derecha, fascistas, pues ya están dando pues la carta blanca. Oye, esos ultras hay que pegarles. Aplaudido por los medios de comunicación, ¿eh? Que hay que ver lo que dijo ayer en Cataluña Radio ese energúmeno que decían que nos tenían que callar con un puñetazo en la boca. O sea, hay que ver en manos de quiénes estamos, porque estos son los que ahora están gobernando. Decías muy bien, ¿cómo es posible que estos salvajes que escriben estas cosas, que las difunden, que animan a esos grupos violentos, a esos grupos proterroristas a cometer estas barbaridades que se cometieron ayer en Barcelona, en Vic, en Gerona, en Lérida, en Valencia? Todo eso que se produjo ayer viene empujado y animado por los comunistas y por los separatistas. Mira, aquí ayer se dio un caso muy curioso. Además de los de Més per Mallorca, que es Esquerra Republicana aquí, que en el pleno del Parlamento sacaron la foto de ese delincuente y se solidarizaban con él, y yo les recordé, oye, señores de Més, ustedes, ¿por qué no se ponen en la piel de nuestro diputado, el doctor Antonio Salvá, cuyo hijo fue asesinado por ETA con una bomba lapa en Palmanova, en Calviá, aquí en Mallorca?
Y que tiene que ver que hay letras que dicen estos raperos que brindan con champán cuando una bomba salta por los aires y se ríen de los asesinados por ETA. Les decía a los demás, pongan en piel del doctor Antonio Salvá, ¿cómo se estará viendo ahora que ustedes sostengan una hojita con la cara de un tipo que está aplaudiendo estas barbaridades? Bueno, pues no solo, desde luego, no retiraron los carteles, sino que después por la tarde, en estas concentraciones que la Kale Borroka, que los delincuentes de Arran y todos esos grupos separatistas radicales organizaron también en Mallorca, por la tarde, en el pueblo de Manacor, el pueblo de Rafa Nadal, convocaron una concentración de protesta por la detención de Pablo Hasél, todos los de Arran, de forma ilegal. ¿Y quién estaba allí manifestándose de forma ilegal con la Kale Borroka separatista pancatalanista? El alcalde de Manacor, allí, en primera fila, con los animales que dicen que poner bombas está fenomenal. El alcalde de Manacor, que es de Mes, que es Esquerra, que es el separatismo pancatalanista. Estos son los que están al frente de las instituciones. Después no nos podemos extrañar cuando vemos todas estas barbaridades que suceden en la calle, ¿no? Es que lo que ya no tendría que suceder es que estos partidos estuvieran legalizados y pudieran presentarse a las elecciones. Porque estos tipos van en contra de la democracia. Son antidemócratas, les molesta la libertad, quieren acabar con ella, hacen todo lo posible y lo vemos. Con lo cual estos partidos ya no deberían legalizarse porque los demócratas, los regímenes constitucionales, tenemos que defendernos de esta panda de salvajes. Jorge, yo le dediqué ayer el CSI a Pablo Hasél y puse un extracto de un vídeo de nuestro amigo Kake Minuesa, en el que en Barcelona, al lado de la Sagrada Familia, al salir del hotel, el terrorista Otegi, terrorista y secuestrador Otegi, la gente de la sociedad civil acudía como si hubieran visto, yo no sé, a Britney Spears o a Pablo Iglesias, a Julio Iglesias, a hacerse selfies con él, con una frivolidad y una admiración absoluta. Es decir, aquí hay un proceso de banalización del mal de la gente. La gente elige, igual que podemos hacerlo tú y yo. No es tan difícil distinguir el bien y el mal. A los asesinos de los asesinados, a los amenazados de los que amenazan. Yo entiendo que es cierto que hay la hegemonía mediática en este país, es frívola, es activista ultraizquierdista, eso es cierto. Es cierto que incluso hasta los más moderados o los que van de moderados defendiendo la libertad siguen diciendo que Vox es radical, que Vox es el problema, pero no cuesta tanto tener un poquito de pensamiento crítico. Somos de una generación que ha visto cómo todas las semanas asesinaban a gente en este país. ¿Cómo es posible que gente de nuestra generación o más joven que también lo ha vivido haya olvidado todo eso? Hay una parte de nuestra sociedad que está enferma, está gravemente enferma. Pero esto ha pasado a lo largo de la historia de la humanidad, ¿eh? Solo hay que recordar la sociedad alemana en los años 30. Ahí estaban los que justificaban el nazismo, lo que les parecía muy bien lo de gasear judíos y acabar con todo el mundo, incluso de provocar guerras mundiales. Y había gente, y no 4 incultos ignorantes, sino gente de un estatus importante que se creía ese discurso y que lo defendía abiertamente. Y que si se veía un judío, pues había que matarlo. Y que el negro es un ser inferior. Y ahí había una sociedad que defendía todo eso. Bueno, pues ese nazismo hoy está representado en España por los seguidores de Esquerra Republicana, por esos que se hacen fotos con Otegi. Yo estuve precisamente hablando con Kake Minuesa de este vídeo que me parece genial, esa denuncia. O sea, ver a padres de familia con niños pequeños fotografiándose con un asesino terrorista que defendía la puesta de bombas en Hipercor, en la casa cuartel de Vic, donde murieron tantos niños, y ahí estaban padres de familia haciéndose fotos con eso. O sea, eso es una enfermedad. Eso no puedes estar bien, porque tú puedes tener tu ideología, tú puedes ser de izquierdas, de derechas, del centro y para adentro. O sea, lo que quieras. Pero de hacerte fotos con un asesino, con un tío condenado por pertenencia a banda terrorista, pero ¿esto qué es? ¿No? Entonces... Yo es que creo
que lo de la enfermedad de alguna manera les exime de su responsabilidad. Yo creo que es gente mala, es gente que admira el mal, que nunca tuvo el valor para ejercerlo, porque aunque seas un mal nacido, hace falta algo más para dar ese paso de amenazar, de coaccionar, de secuestrar, de asesinar. Y esta gente son criminales frustrados. Creo que sí, evidentemente. Además, tenemos políticos que nos han demostrado que enaltecer a esos criminales, que blanquear a esos criminales y que una actividad terrorista de 40 años pues ha tenido un premio económico, político evidente. Sí, sí. Sobre todo cuando yo me río mucho cuando todos esos que salen diciendo hemos derrotado a ETA, que los hay en el PSOE y los hay en el PP, y dices, no lo hemos derrotado, les hemos dejado ocupar las instituciones. Están ahí con Bildu. Eso no es derrotar a ETA. Derrotar a ETA es eliminar la banda terrorista, encarcelar a los asesinos de por vida, con cadena perpetua, esclarecer los 300 casos que quedan pendientes e ilegalizar las formaciones que justifican ese tipo de terrorismo. Eso es vencer la banda terrorista. Pero aquí no se ha hecho nada de eso. Aquí tenemos 300 casos sin saber qué ha pasado. ¿Quién es el que lo ha cometido el atentado? Terroristas etarras saliendo constantemente a la calle. Les hacen homenajes. Les hacen fiestas cuando salen de la cárcel. Me gustaría ver esas pobres víctimas lo que sufren cuando ven eso. Y después vemos a los cargos políticos de Bildu también saliendo ahí en las instituciones diciendo y gobernando en algunos sitios. Bueno, y ahora, vamos, siendo el aval del Partido Socialista. Y cuando ves aquí en Baleares, en Mallorca, donde sufrió el último atentado con esa bomba, la Nissan Patrol delante del cuartel de la Guardia Civil de Palmanova, donde murió Diego Salvá y Carlos Sainz de Tejada, sus padres y además su padre, que es diputado de Vox. Cuando tú ves que aquí en Mallorca hay partidos como MES, que es como Compromís o que es como Esquerra Republicana, que se hacen la foto con Otegi, que se autodefinen como la marca de Bildu en Baleares, donde se ha cometido el último atentado. Y aún decimos que esto no hay que ilegalizarlo. O sea, los tíos... Es que esto es exactamente igual como si ahora saliera un señor a decir qué bueno que es Adolf Hitler. Oye, necesitamos un partido nazi. ¡Viva el gaseamiento de judíos! Es como si estuviéramos aplaudiendo eso. O sea, me parece asombroso que no haya una mayoría aplastante para ilegalizar a los que son correa de transmisión de los violentos. Es que es asombroso. Y me parece increíble que los medios de comunicación, que tienen gran parte de culpa en todo esto, por no decir, vamos, el 80%, no digan absolutamente nada y les parezca una barbaridad. ¡Oh! Que Vox ha dicho de ilegalizar partidos separatistas. Pues oiga, lo han hecho en Alemania, porque en Alemania vieron lo que pasaba con los nazis y con los separatistas y con los comunistas. Vamos, es tremendo. Es ese infantilismo, además, que comparte, aparte de la ideología hegemónica en los periodistas que están en las televisiones subvencionada por el gobierno, por algo está subvencionada, es ese infantilismo que comparten ciertos liberales también, de nuevo cuño, que van repartiendo carné de liberales, en los que dicen que es un error que esta gente entre en la cárcel. Señores, es un error que entre en la cárcel por letras que arremeten y que vejan a la gente que ha perdido a una familia entera, o a su padre, o a su hijo, o a su marido, o a su mujer, o a todos ellos. Vejan de verdad. Esto es lo que defendéis también algunos liberales que vais de modernitos y que confundís la libertad con blindar y proteger, que el entrecomillado del enaltecimiento del terrorismo debería de ser también libertad de expresión. Esto no es como hacerse un carnet en el Club de los Viernes o en Acción Liberal, donde hay gente estupenda y respetable. Esto es ir más allá y también pecar de infantilismo y de responsabilidad. Bueno, y en eso tiene mucho que ver el relativismo, que lo inunda absolutamente todo. Aquí todo está bien, bueno, tampoco hay que ponerse así, son unas letritas, no hace daño a nadie.
Y se olvidan de que en los países democráticos existen los códigos penales, las leyes y los delitos. Y hay en España una cosa que se llama enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas del terrorismo, que es en lo que incurren estos. Porque no es lo mismo decir, yo qué sé, no me gusta nada o decir las mismas barbaridades del libro de Cristina Seguí. Muy bien, pero si yo digo a continuación que a Cristina Seguí hay que cortarle el cuello, señalarla, ponerle bombas y matarla allí donde la vean, pues hombre, eso ya es una amenaza. Ojo, con el agravante, que es que en la sentencia que condena a Valtonyc se incluye, que ese mensaje se dirige a grupos violentos que efectivamente pueden llevar a cabo esa amenaza. No es que lo diga un señor en medio del desierto que no hay absolutamente nadie, no. Es que lo difunden y lo dirigen a los grupos violentos, con posibilidad de que eso se produzca. Entonces, cuando ves este relativismo puro y duro, ese buenismo, que bueno, que no tienen que estar en la cárcel, son artistas. No son artistas, son delincuentes, porque tú has traspasado la frontera del artista y has pasado a ser un delincuente cuando estás señalando a unas personas con nombres y apellidos, porque a mí me decía claramente Jorge Campos, hay que cortarle el cuello y hay que ponerle una bomba, y todo el mundo sabe dónde estoy y saben los fenómenos que me persiguen por ahí, no para hacerse selfies, precisamente. Entonces, cuando eso se produce, eso es una amenaza que puede ser real, ¿no? Que puede ser efectivamente llevarse a cabo. Y ahí hay sentencias. O sea, hay que ser muy claros en esto y desde luego no hay que ser equidistante, que eso de la equidistancia a mí, la verdad es que con la que está cayendo cada vez me pone de más mal humor. Amenazas que además pretenden matarte en vida, que pretenden que uno se autocensure, que uno voluntariamente y por el bien de su familia, por los que desde luego haríamos cualquier cosa, pues dejemos de ir a ciertos lugares, dejemos de cubrir ciertos actos, dejemos de decir lo que pasa en este país de verdad y eso es ya una coacción, eso es violencia en toda regla. Eso es lo que está pasando en nuestro país. Jorge, como última pregunta, ¿tú crees que los medios de comunicación, esos medios que por el descaro o bien con el entrecomillado de esas agresiones que compañeros tuyos han sufrido en Cataluña todos los días, en todos los actos, ¿van alguna vez a pedir perdón? Eso sería lo deseable, que pidieran perdón. Pero yo, así como veo la deriva, desde luego creo que para eso falta bastante. Solo hace falta escuchar lo que está pasando con declaraciones, ya no solo las animaladas en Cataluña Radio, sino ver cómo en cierta manera se justifican que nos haya pasado todo lo que nos ha pasado en esta campaña electoral en tertulias de televisión española, la televisión pública de España, por hablar de los canales autonómicos y los grandes medios de comunicación, donde ponían al mismo nivel, y ahora me acuerdo, pues no sé, por ejemplo, en Antena 3, ponían al mismo nivel la lluvia de pedradas, un chico agredido en Cataluña en esta campaña cuando pasó todo aquello, un cordón policial, agresiones, escupitajos, huevos, de todo, con una pintada en un autobús de Ciudadanos. Decían, todos los partidos están sufriendo las consecuencias de unos cuantos violentos. Por supuesto, la tercera o cuarta noticia y de 30 segundos. Hombre, escucha, que hay un señor que estaba en la clínica con la cabeza abierta a pedradas. Pues no es lo mismo, ¿eh? Si hay que solidarizarse, hay que solidarizarse. Es que fíjate, a mí viene un señor, veo que le pasa esto al Partido Socialista y sería el primero en denunciarlo, en condenarlo, en decir que esto es una barbaridad y una locura. Pero es que no pasa, al revés no pasa. Y quienes están aplaudiendo, y vuelvo a insistir, tienen mucha responsabilidad en esto, son los medios de comunicación. Los grandes medios de comunicación. Que están justificando que son los que nos dicen, ese de ahí es de ultraderecha, es de extrema derecha, esos hay que eliminarlos, son un peligro para la democracia. O sea, no es Bildu, ETA, los golpistas, los comunistas iraníes y los de Maduro, no, esos no son un peligro para la democracia, es Vox. Los que defienden la Constitución, Vox, son el peligro para la democracia y lo dicen los medios de comunicación. Ese es el problema. Desde luego. No son formas que existen ventanas como la vuestra. Yo te hago un vaticinio y ya verás cómo me lo firmas. Cuando en las próximas generales el sorpaso que ya ha ocurrido en Cataluña de Vox sobre el PP, que ha hecho desaparecer a Ciudadanos, y que por mucho que lo repitan, por mucho que repitan lo contrario, y si lo repiten es por algo,
tiene, por supuesto, una aplicación y una trascendencia directa a nivel nacional cuando Vox sea primer partido de la oposición en este país o bien gobierne la nación. Ya verás como muchos de esos periodistas van a cambiar las tornas voluntariamente. Se van a volver mayordomos de Vox, en ese caso, cuando esté en el poder, porque son eso, son lacayos del poder que necesitan mantener un tren de vida altísimo y que para ello tienen que decir lo que el político les ordene en este momento y lo que probablemente crean que les conviene más. Cuando esto ocurra, que no les quepa duda que va a ocurrir. Pues es muy probable, Cristina, viendo además los antecedentes de algunos así. Pero también te digo una cosa, aunque nosotros estuviéramos en esa posición, Dios te oiga, y que yo creo que se va a producir, yo no estoy de acuerdo en tener a periodistas a sueldo. Que el periodismo sea de verdad periodismo y sea libre y que digan lo que tenga que decir, no que esté a las órdenes de unos y otros. Yo siempre he pensado lo mismo. Pero es probable, se puede suceder esa conversión, sí. Ya lo verás, ya lo verás. Guarden este programa o por lo menos guarden este trozo, porque no es que seamos gurús ni yo desde luego sea Nostradamus, pero algo de experiencia ya tenemos en este mundillo. Jorge Campos, como siempre, un placer y nos vemos la próxima semana. Va por ti y va también por todos los hosteleros y la restauración que en Baleares siguen cerrados a cal y canto, mientras se abren los centros comerciales, sobre todo, pero los bares y restaurantes siguen cerrados. Gracias al socialismo de Armengol. Por vosotros. Muy buenas a todos, esto es Estado de Alarma. Hoy estrenamos este programa por YouTube de media hora de duración. Estaremos de lunes a jueves a partir de las 8:30 de la tarde. Y este programa nace porque, al igual que tú estás cabreado con ese gobierno central que podría haber hecho mucho más contra el coronavirus, que ya se ha llevado cerca de 3.500 personas por delante, ese gobierno que nos mintió, que nos dijo que solo iba a haber un contagio y que podría haber actuado antes, viendo la que estaba cayendo con la pandemia tanto en China como en Italia, pues hemos decidido montar esta plataforma de libre expresión ante los intentos del gobierno central de usar ahora los minutos de televisión pública que acaparan para lanzarnos desinformación y propaganda. Por eso desde aquí vamos a desmontar sus mentiras, vamos a daros la verdad y vamos a apoyar a los profesionales sanitarios, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a esa población civil que vive confinada, que vive aislada y harta de ver al vicepresidente del gobierno saltándose la cuarentena hasta en 3 ocasiones. Quieren que olvidemos los secretos que irán a tumbarse en el palacio de hielo. Muchas almas vuelan a diario, millones de velas en los santuarios, demasiadas cruces en el calendario, un país entero contra un adversario, hospitales con mares de voluntarios, todos los balcones llenos en mi barrio, aplausos que se escuchan hasta el planetario, para ángeles vestidos de sanitarios. Nos está costando respirar. Nuestro mundo paró de girar. Ellos no nos cuentan la